Las zonas acuáticas pueden ser peligrosas en algunos momentos, más cuando perdemos el respeto al agua. Es por eso que te presento experiencias extrañas, paranormales y perturbadoras de suscriptores en natación, albercas y parques acuáticos. Aviso rápido. Si han tenido experiencias extrañas o paranormales en su trabajo, pueden dejarlo al correo. Antes de comenzar, me gustaría mandarle un saludo a los siguientes seguidores del canal. Gracias chicos. Quiero agradecer a Beluga China por proponer el tema. Hola Curiel, espero que te encuentres muy bien. Últimamente he estado viendo tu contenido y me ha parecido muy interesante. Por cierto, soy nueva suscriptora. Me gustaría compartirte una experiencia que tuve hace algunos años en una alberca, cuando todavía era pequeña. Un día fui a la playa con mi familia, específicamente a Puerto Vallarta. En una ocasión fuimos a la alberca del lugar, pero había un detalle que en ese momento ignoré. Había una alberca para niños y otra para adultos. Yo estaba muy impaciente por entrar al agua, y al principio mi papá me dijo que me esperara, ya que la alberca a la que me quería aventar era muy profunda y no iba a alcanzar el suelo. Admito que fue completamente mi culpa por no tener paciencia. Sin pensarlo mucho, me aventé a la alberca de adultos. En ese instante empecé a ahogarme. Solo sentía desesperación y pánico. Hasta el día de hoy no puedo borrar de mi mente la escena en la que trataba de flotar, pero claramente no podía. Intentaba gritarle a mi papá para que me ayudara, pero el agua no me dejaba. Después de luchar por un rato, sentí que iba a morir, que ese sería mi último momento con vida y que no estaría aquí para contarlo. Incluso recuerdo que, mientras me quedaba sin oxígeno, me estaba despidiendo mentalmente de mis familiares. Fue una sensación horrible. De pronto sentí que alguien me tomó del brazo. Era mi papá. Estoy profundamente agradecida de que haya logrado sacarme, porque sinceramente creo que, si hubiera llegado un minuto más tarde, no estaría aquí contando esta experiencia. Hola Curiel. Siempre he pensado que al agua hay que tenerle respeto. De por sí siempre le tuve miedo, pero después de esto, puedo decir que se volvió un trauma. Una vez, mis hermanas me llevaron a una atracción natural donde había un río. Ellas sabían nadar perfectamente, pero yo no. Nunca me gustó la natación y siempre evité aprender, aunque ellas insistían en que al menos aprendiera lo básico, como flotar. Para que me sintiera más seguro, me compraron un flotador de esos en forma de dona, y creo que ahí empezó todo a salir mal. Ese tipo de flotadores no te permiten mover bien los brazos, así que dependes casi por completo de las piernas. Nos metimos al río y al inicio todo parecía normal. Mis hermanas se confiaron porque yo llevaba el flotador, pero la corriente era mucho más fuerte de lo que parecía. De pronto, el agua empezó a jalarme con mucha fuerza y no podía mover los brazos para girarme o intentar regresar. La corriente me arrastró y mis hermanas ni siquiera se dieron cuenta. Estaban nadando y platicando. Yo entré en pánico. La dona me bloqueaba completamente el movimiento y, en medio de la desesperación y el miedo, tomé una mala decisión. Me quité el flotador. El agua hace efecto de lupa. Creí que podría tocar el fondo con los pies, pero estaba mucho más profundo de lo que parecía. La corriente se llevó la dona y yo no alcanzaba el fondo. Me hundí casi de inmediato porque no sé flotar. Empecé a ahogarme. Fueron los peores minutos de mi vida. Sentía un ardor horrible en la nariz, una presión muy fuerte en la garganta y una desesperación que no se la deseo a nadie. Solo quería llorar. Por suerte, unos chicos que iban nadando por debajo me vieron y me sacaron. Yo no entendía bien qué estaba pasando, no podía hablar ni reaccionar. Mis hermanas me estuvieron buscando durante un buen rato hasta que finalmente nos encontramos, ya que ninguno llevaba celular por estar en el agua. Desde ese día aprendí algo muy importante. Al agua hay que respetarla, y aunque no te guste nadar, aprender al menos a flotar puede salvarte la vida. No pasen por lo que yo pasé. Hola Curiel, tengo una anécdota de hace ya varios años, aproximadamente del 2012, cuando tenía 14 años. En ese tiempo, cerca de mi casa había un parque de diversiones que contaba con una piscina y un tobogán. Mi papá trabajaba ahí. Un día me mandaron a comprar algunas cosas a la tienda, y para llegar tenía que cruzar por el parque. Mientras iba pasando, vi a una persona a lo lejos. En ese momento pensé que era mi papá, así que no le di mucha importancia y seguí mi camino. Cuando regresé a mi casa, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi papá estaba en casa. En
En ese momento recordé que era domingo y que él no trabajaba ese día. Les conté lo que había visto a mi familia, y fue ahí cuando me dijeron que en ese parque normalmente pasaban cosas extrañas. Mi papá solía escuchar ruidos inexplicables y decía que algunas cosas se movían solas cuando él estaba trabajando. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vi realmente aquella vez, pero cada vez que lo recuerdo me da escalofríos. Saludos desde México. Hola Curiel, ya que la temática de tu siguiente video será sobre cosas paranormales o extrañas en parques acuáticos, te dejo mi experiencia. Esto me pasó hace 2 años, en el 2023. Estaba con unos amigos en un parque acuático bastante popular. Nos estábamos divirtiendo, lanzándonos por un tobogán de aproximadamente 7 metros de altura. Todo era normal, risas y emoción, nada fuera de lo común. Mis amigos se lanzaron primero sin ningún problema. Yo fui el último en tirarme. Sin embargo, en el momento en que me tocaba bajar, ocurrió algo completamente inesperado y perturbador. De pronto, por el tobogán descendió el cuerpo de una persona sin vida. Era evidente que había sido apuñalada recientemente. El ambiente cambió por completo en cuestión de segundos. El pánico, los gritos y la confusión se apoderaron del lugar. Hasta ahora no puedo borrar esa imagen de mi mente. Fui a divertirme con mis amigos y terminé presenciando algo que jamás pensé ver, y mucho menos en un parque acuático. Nos asustamos muchísimo, junto con otras personas que estaban alrededor. El pánico fue inmediato. Nadie entendía qué estaba pasando. Más tarde se supo que la persona que habían asesinado en el tobogán pertenecía a la MS-13, es un grupo delictivo. Según lo que se decía, había tomado dinero que no le pertenecía y por esa razón lo mataron. Lo más perturbador fue que todo ocurrió en un lugar donde la gente solo iba a divertirse, sin imaginar que algo así podía pasar. Esa experiencia me sigue marcando, porque jamás pensé presenciar algo tan violento en un parque acuático. Saludos desde El Salvador, espero que tomes en cuenta esta experiencia. Hola Curiel, gracias por hacerme dormir con mi mami por culpa de tus vídeos. Aquí te va mi anécdota. Esto me pasó cuando fuimos con mi familia a un hotel en la ciudad de mi país. Todo iba normal hasta que vi a mi tío subirse al tobogán más grande de la alberca. Cuando se lanzó, resbaló mal y, al bajar, se golpeó con un borde abierto del tobogán. El golpe fue tan fuerte que se le abrió una herida muy grande en la cintura. Obviamente, el hotel tuvo que responder por el accidente, y mi tío fue llevado al hospital. Por suerte, salió con vida, pero tenía una venda enorme en la cintura. Desde ese día, mi tío quedó con un trauma muy fuerte relacionado con ese hotel y con los toboganes en general. Esa fue mi anécdota. Amo tus vídeos Curiel. Hola Curiel, te quiero contar una historia. No es de terror, pero sí me dio muchísimo miedo. Hace aproximadamente 5 meses fui a Acapulco. En ese tiempo yo vivía en Puebla. Cuando llegamos, todo era hermoso, pero al ir a una segunda playa me di cuenta de que el agua era mucho más profunda. Ahí vi como a un señor casi se lo llevaba el mar, y eso ya me había puesto nervioso. Después de comer ya nos íbamos, pero yo no quería irme y me acerqué a la arena. El problema fue que el mar ya estaba muy salvaje y yo estaba demasiado cerca. De repente, una ola muy fuerte me arrastró hacia el mar. Lo peor de todo es que yo no sabía nadar. Mi papá reaccionó de inmediato, me agarró con mucha fuerza y le gritó al salvavidas: "Llévate a mi hijo". Gracias a ellos lograron rescatarnos. Cuando todo pasó, mi mamá me regañó, pero fue por el susto. Desde ese día le tengo un respeto enorme al mar, porque entendí lo peligroso que puede ser. Espero que lo leas. En un parque acuático de mi pueblo, llamado Club Tucán, ocurrió hace años una tragedia. Un niño se ahogó en una piscina muy profunda. Ese mismo año, por mi cumpleaños, específicamente el 23 de julio, fuimos a ese parque a celebrar. En un momento crucé cerca de esa piscina donde había ocurrido el accidente. Todo parecía normal, pero de repente escuché unas risas extrañas, algo como un jiji. No había niños cerca ni nadie riéndose en ese momento, lo cual me pareció muy raro. Recuerdo que iba caminando hacia la tienda de abarrotes que está dentro del mismo parque cuando escuché claramente ese sonido. Sentí un escalofrío horrible y me fui rápido de ahí. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que escuché, pero sabiendo lo que había pasado en esa piscina, la experiencia se me quedó muy marcada. Por si alguien quiere ubicar el lugar, pueden encontrar el Club Tucán en Google Maps buscando El Espinal, Oaxaca. Postdata. Espero que aparezca en uno de tus vídeos.
Hola Curiel. Viví algo realmente aterrador en un parque acuático, y no fue porque se me apareciera un fantasma, sino porque presencié un accidente muy fuerte. No diré el nombre del parque por precaución y para evitar problemas legales. Cuando cumplí 16 años, mi familia me llevó como regalo de cumpleaños a un parque acuático. Todo parecía normal al principio. En una de las albercas había una de esas tablas que se usan para lanzarse de clavado. Para llegar hasta ahí, había una escalera muy alta, y mucha gente hacía fila para subirse. Yo nunca he sido valiente para esas cosas, así que solo observaba desde una alberca cercana. En un momento, un joven de aproximadamente 22 años se subió. El lugar se veía bastante descuidado y clandestino, y era evidente que el muchacho venía tomado. Antes de llegar a la tabla para lanzarse, perdió el equilibrio y cayó desde la escalera. La caída fue brutal. Se golpeó directamente contra el filo de la alberca y se le partió la mandíbula. El agua comenzó a teñirse de rojo en una zona de la piscina. Ver eso fue completamente irreal. Me quedé en shock. En ese momento entendí algo que nunca se me va a olvidar. Ninguna película de terror o gore se compara con presenciar un accidente real. La escena fue tan fuerte que aún la recuerdo con mucha claridad. Hola Curiel, escribo esto desde la casa de mi tía. Lo que voy a contar me ocurrió en el año 2023. Soy de Chile. En mi ciudad hay un parque que tiene un lago. Un día fui con unas personas al parque y decidimos subirnos a un bote. Sin embargo, no nos subimos de inmediato porque había una carrera o algo parecido en el lugar. Más tarde, cuando ya estábamos remando en el lago, en un momento estuve a punto de caerme del bote, y eso me aterrorizó bastante. Después de ese susto, decidí irme. Desde entonces, cada vez que voy a ese lago ya no voy solo, siempre voy acompañado de un amigo, porque esa experiencia me dejó con mucho miedo. Saludos. Esto pasó hace aproximadamente 3 años, cuando yo tenía 12 años. Fue en la albercada de un amigo. Todo estaba normal y todos estábamos distraídos porque había empezado la piñata. Mientras la mayoría estaba reunida ahí, un niño se quedó solo en la alberca. El problema fue que él no sabía nadar y se metió a la parte más profunda. Nadie se dio cuenta en ese momento, porque todos pensaban que el niño estaba con los demás en la piñata. Pasó un rato hasta que un primo de mi amigo dijo que veía algo raro debajo del agua. Cuando se acercaron y lo sacaron, se dieron cuenta de que era el niño, ya había fallecido porque se ahogó. Después de eso ya no supe mucho más, porque yo era pequeño y nos alejaron del lugar. Aún así, es algo que se me quedó muy marcado y que nunca voy a olvidar. Recuerdo que mi maestro de natación había sido marino. Era una persona muy fuerte y, a veces, nos jalaba hacia abajo del agua como parte de los ejercicios. Un día, un niño que apenas estaba empezando a nadar fue metido a la alberca. El problema fue que se desesperó. Abrió la boca, empezó a forcejear y terminó ahogándose. Al principio, los demás pensamos que estaba jugando, porque nadie se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Después de ese día, ocurrió algo muy extraño. Al día siguiente estábamos nuevamente en la alberca y se sintió un frío muy intenso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Algunas personas decían que el niño se había manifestado ahí mismo. También se decía que por las noches se escuchaban salpicaduras muy fuertes y salvajes en la alberca, aun cuando no había nadie. Hasta hoy, ese recuerdo sigue siendo muy inquietante. Hola Curiel, creo que este comentario no va a salir en el video, pero igual quiero contarlo. Esto pasó hace unos 2 años. Era un día normal y yo estaba en mis clases de natación. Mientras practicaba, vi una sombra en el agua que se movía de forma brusca. En ese momento pensé que era un niño que se estaba ahogando, así que me hundí para intentar ayudar. Cuando mis ojos tocaron el agua, la sombra negra y pequeña ya no estaba. Aún así, había bajado demasiado profundo y tuve que nadar rápido hacia arriba para salir. Cuando salí a la superficie, todos me miraban raro. El profesor se acercó de inmediato para ayudarme, pensando que yo casi me había ahogado. Por suerte no pasó a mayores, pero después de ese día mi papá decidió sacarme de esa escuela de natación. Hasta hoy sigo sin saber qué fue exactamente lo que vi bajo el agua. Hola Curiel, antes que nada quiero decir que llevo yendo a natación desde hace 1 año, y esto que voy a contar me pasó hace aproximadamente 7 u 8 meses. Yo iba a natación 2 días a la semana.
En ese entonces asistía los lunes y viernes, en un horario nocturno, de 5:50 a 7 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo. Actualmente voy más temprano, de 3:45 a 4:45 de la tarde, cuando todavía hay sol. Ese día estaba haciendo mis series normalmente. En un momento, al llegar al otro lado de la alberca, sentí claramente como si algo me jalara el pie. Al principio pensé que era alguno de mis amigos, ya que solemos llevarnos así, pero cuando volteé a verlos, me di cuenta de que estaban lejos. Uno apenas comenzaba sus series y la otra estaba esperando su turno. En ese momento pensé que solo había sido mi imaginación, ya que estaba pasando por bastante estrés, así que lo dejé pasar. En la siguiente clase, cuando estábamos haciendo bucitos, tomar aire en la superficie y soltarlo debajo del agua, al hacer el sexto ejercicio giré el cuerpo para ver hacia el otro lado. Justo en ese momento vi una silueta oscura bajo el agua. Parecía la figura de un niño pequeño, de no más de 7 años. Pensé que tal vez era uno de los niños que entrenan en otros carriles, ya que al ser menor de 15 años entrenó en la sección de niños y adolescentes. Aún así, por curiosidad, volví a mirar y ya no había nada. Después de eso, mis amigos, que llevan más tiempo en natación, me contaron que hace unos 5 o 6 años un niño falleció ahogado en esa misma alberca, supuestamente por la falta de atención de los coaches del horario nocturno. Con el tiempo, decidí cambiarme de horario, ya que tanto lo de sentir que me jalaban el pie como ver figuras bajo el agua no pasó solo una vez, sino alrededor de 3 o 4 veces. Desde que cambié de horario, no he vuelto a sentir ni ver nada extraño. Hola Curiel, si algún día haces un video sobre piscinas o parques acuáticos, esta es mi historia. Antes vivía en una casa que estaba muy cerca de un parque acuático. Íbamos casi todos los fines de semana con mis tíos y primos, y pasábamos horas ahí. Un día, un trabajador del lugar nos contó que por las noches se escuchaban cosas extrañas y que por eso nadie se quedaba cuidando el parque durante la noche. Movidos por la curiosidad, mi primo y yo decidimos ir una noche. Mientras recorríamos el lugar, sentimos un olor muy raro que venía de debajo de una atracción. Bajamos, abrimos una puerta que estaba mal cerrada y ahí fue cuando lo vimos. Había un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Entramos en pánico y salimos de inmediato. Nunca dijimos nada. Hasta ahora, ese secreto solo lo sabemos mi primo y yo. Hola Curiel, espero que estés muy bien. Me gustan mucho tus vídeos y quería compartirte algo que me pasó. Los martes y jueves voy a clases de natación. Normalmente todo es tranquilo y rutinario, nada fuera de lo común. Pero un día, al terminar la clase, mientras me dirigía al vestidor junto con otras personas, ocurrió algo extraño. De pronto vi una sombra. No era la sombra de alguien que conociera ni de ningún objeto. Lo más raro es que la sombra movía la mano, como si estuviera saludándome. Me quedé congelado por unos segundos. No fui el único. Algunas de las personas que íbamos hacia el vestidor también la vieron. Entre todos intentamos acercarnos para ver qué era o atraparlo, pero en cuestión de segundos la sombra desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Lo más inquietante fue que no todos la vieron. La mayoría decía que no había nada, pero una minoría coincidimos exactamente en lo mismo. La sombra, el movimiento de la mano y el lugar donde apareció. Nunca le conté nada a mi mamá porque sabía que me iba a tomar por loco. Desde ese día, cada vez que voy al vestidor, no puedo evitar recordar lo que pasó. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pueden visitar mi canal ya que subo contenido relacionado. Les sigo agradeciendo por el apoyo que me dan. No olviden unirse al Discord. Nos vemos en otro video. Y sean cuidadosos cuando vayan a albercas o parques acuáticos.